Hola, pues acá, ahora en esta nueva modalidad desde el aislamiento, desde mi departamento, donde pues no hemos querido dejar pasar la oportunidad de platicar con todas y con todos ustedes, de tener este intercambio de opiniones que durante pues ya varios años hemos mantenido en Rompeviento. Y creo que en este momento de la emergencia sanitaria, de la situación que estamos pasando en México a raíz del coronavirus, perdón, perdón, es importante no olvidar un aspecto que ha sido fundamental en los últimos años en México, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, o en todo caso con la violación a los derechos humanos. En el marco de estas discusiones que se están dando sobre las medidas que está adoptando el gobierno federal, sobre la pertinencia de las medidas o no, sobre el alcance de esas medidas, se han estado escuchando más allá, digamos, del ámbito sanitario, del ámbito de salubridad, se han estado escuchando algunas voces de medios de comunicación, algunas voces de, pues ni siquiera yo identificaría de oposición, de personajes públicos que han estado pidiendo hasta exigiendo, diría yo, que el Estado, el gobierno mexicano dicte un toque de queda, como ha ocurrido en algunos países, sobre todo en España, en Italia, en algunas zonas de estos países donde el aumento del contagio del coronavirus ha llegado a cifras pues dramáticas, y donde el gobierno ha tenido que instrumentar este tipo de medidas de carácter, desde luego, autoritario, pero de carácter, de carácter preventivo en alguna medida, pero sobre todo de carácter de control social. Y ahí me parece que es un tema muy importante, donde entra el ejercicio o entra la disputa por el respeto a los derechos humanos. Estas medidas de control social, alguna de ellas fue anunciada o esbozada, por ejemplo, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, cuando decía que, bueno, sí, a lo mejor no se hace un toque de queda, pero se podría monitorear los celulares de las personas que estén saliendo de sus domicilios. Parece que son medidas que no tienen una lógica de prevención en términos epidemiológicos, que no tienen un sustento con base en los derechos humanos, y que desde luego repercuten en el ejercicio de los derechos de las personas. Este llamado, este exhorto, estas campañas que ha hecho el gobierno federal y muchos gobiernos estatales a quedarnos en casa, es la mejor medida que se puede adoptar en términos de prevención. Es decir, con eso se ayuda a reducir el índice exponencial de contagio del coronavirus, pero además es una medida que está respetando los derechos humanos. Es decir, tú puedes salir de tu domicilio, si así lo consideras, pero el gobierno te está diciendo: prioriza esa salida para que sean específicamente a condiciones muy, muy necesarias, y que evites el tener contacto con otras personas, reduciendo con ello la capacidad o la posibilidad de contagiarse del coronavirus. Estas voces que siguen llamando y que aclaman, incluso ya aparece cantaleta en cada conferencia mañanera o en cada una de las conferencias de la noche, de las 7 de la noche, algunos corresponsales, algunos reporteros, periodistas claman o piden en qué momento se van a dictar estos toques de queda, estas medidas de carácter mucho más autoritario. Considero que, a diferencia de lo que ha pasado en este espacio, en muchos momentos donde hemos criticado duramente las acciones de la 4T, en este momento consideramos que en ese apartado específico, yo considero específicamente que está acatando el respeto a los derechos humanos, que está cumpliendo con una interpretación que vele sí por la seguridad de las personas, pero también por el respeto a los derechos humanos. No creo que en ningún momento el gobierno federal vaya a tomar esta decisión de dictar un toque de queda, particularmente por dos aspectos que me parece importante y que quiero compartirles. El primero de ellos es una posición de izquierda que tiene el presidente de la República y buena parte de su gabinete, de no hacer estas medidas represivas o de medidas autoritarias, de carácter autoritario, policíaco, militar, que impliquen una violación masiva de los derechos humanos de las personas. Ha sido una posición histórica de muchas personas de las que participan en el gabinete de la 4T, y yo considero, incluso de la propia Ciudad de México, considero que esas medidas no pueden adoptarse en contra de todo lo que han luchado y todo lo que han propagado en términos de principios ideológicos durante los últimos 20 o 30 años. Ese es un factor fundamental, un factor ideológico. El segundo tiene que ver con un factor real.
No hay que olvidar que, paralelo a la emergencia del coronavirus, a esta emergencia sanitaria, tenemos una emergencia declarada desde hace muchos años en términos de seguridad pública, de violencia. Al día de ayer iban 37 personas muertas por el coronavirus y ese número de personas son asesinadas prácticamente en un solo día en México. Más o menos la cifra, de acuerdo a las estadísticas de enero y de febrero, es que se asesinan, producto de la violencia, a 40 personas en México. Entonces, si comparamos la tragedia de la violencia, la tragedia de la delincuencia, frente a la tragedia del coronavirus, desde luego que estamos enfrentando como sociedad y que el gobierno está entendiendo que paralelamente a la tragedia del coronavirus, a la emergencia sanitaria, se está enfrentando a una emergencia desde hace muchos años y que no ha podido lograr combatir ni reducir. El destinar recursos policíacos o militares de esta emergencia de seguridad, de esta emergencia de delincuencia, para que ahora se dediquen a la emergencia de cuidar a las personas que no salgan de sus domicilios, me parece que sería un despropósito. Si bien es cierto, la Marina y el Ejército están colaborando en labores ahora de rehabilitación de hospitales y el personal médico va a apoyar en estas tareas de salubridad, me parece que eso es importante y eso es bueno, pero no se están destinando al final los recursos policíacos, militares de la Guardia Nacional, del Ejército, que se dedican a patrullar, que se dedican a cuidar en términos generales a la población, para que ahora se dediquen a cuidar si las personas salen o no de su domicilio. Yo no considero que en las próximas semanas se vaya a cambiar esta decisión o se vaya a tomar una decisión en sentido contrario. Qué bueno que el gobierno federal no escuche estas voces ni se deje presionar por estos medios de comunicación y por estos personajes públicos que están prácticamente exigiendo que se haga un toque de queda en México. Sería muy lamentable que, sumado a la crisis del coronavirus, sumado a la crisis de violencia y de inseguridad, ahora haya una nueva crisis en materia de violación a los derechos humanos de corte masivo. Ojalá que no ocurra, ojalá que estas voces no tengan eco y que esperemos que en las próximas semanas logremos asumir una conciencia aún mayor, todas y todos como ciudadanos, y nos sigamos manteniendo en nuestras casas.